Bueno, Pablo, ante todo, mil gracias por aceptar esta charlita. Sos uno de los investigadores que más se mete en el día a día de lo que está pasando en los medios y en los consumos mediáticos. Muchos hablan de un antes y un después de los medios. Yo tengo la impresión que lo que nos pasa ahora es que lo que llamamos futuro está aconteciendo. Entonces, como que para mí el antes y el después ya pasó. Estamos en el después. ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando a nivel de medios y consumo de información? Bueno, primero muchas gracias por la entrevista. Es una de las preguntas, digamos, de las grandes preguntas. A ver, yo creo que hay varias cosas. Lo primero es que me parece que es positivo, además de inevitable, especular y reflexionar con narrativas históricas, pero también es importante hacerlo sabiendo que en general, y Silvio Weisbord escribió sobre esto en la nota que sacó en Anfibia la semana pasada, que uno tiende a pensar rupturas revolucionarias en situaciones de pandemia, y la historia de pandemias anteriores lo que revela es que la gente vuelve bastante rápido a los consumos culturales y a las prácticas sociales en general anteriores. Ahora, esto puede ser una pandemia distinta de las anteriores o no, en el sentido de que el tamaño, si termina siendo muy grande o durando mucho en el tiempo, puede alterar de una manera más drástica que las anteriores. Lo que sí se está viendo ahora como efectos ciertos es que hay una cuestión bastante paradojal, en el sentido de que ha aumentado muchísimo el tiempo que la gente pasa consumiendo noticias en todas las plataformas, especialmente televisión y digital son las dos grandes ganadoras, pero esto ha estado de la mano de una baja muy importante de los ingresos por publicidad. Porque como la gente no consume, las empresas de todo tipo no recaudan, salvo Amazon, las farmacéuticas y algunos rubros que le está yendo relativamente bien. A la mayoría no. Como a la mayoría no ponen publicidad, y a las que le va bien tampoco ponen tanto. Entonces, a los medios grandes eso no los afecta mucho, pero lo que sí ya se puede empezar a predecir, si esto durara 6 meses más, no la cuarentena, digamos, pero sí la gran baja en el consumo y demás, es que va a tener un efecto muy fuerte en los medios muy pequeños y en algunos de los medianos, porque no tienen banca, así como los cuentapropistas en su vida cotidiana, digamos, o los restaurantes que viven al día no pueden bancar 2 meses de sueldo, las empresas de medios chiquititas tampoco. Yo creo que cuando volvamos a la normalidad, gran parte de nuestra vida se va a hibridizar. Se va a hibridizar desde las relaciones románticas, donde te vas a encontrar a veces, pero otras veces vas a ser mucho más FaceTime de lo que hacías antes. Se va a hibridizar todo lo que es la actividad física que puedes hacer en tu casa, no la que no puedes hacer en tu casa. Se va, digamos, lo que hacen mis hijas con el Netflix Party, esto de que se juntan con amigos a ver una película, y la ven, la pasan bien. Digamos, hay mucha tormenta de nieve donde yo vivo, donde a veces manejar es peligroso. Entonces ya, en lugar de decir, no, voy a ir y me voy a bancar porque yo manejo, voy a decir, no, quédate acá, ¿no? Compartimos por pantalla. Sí, yo creo que se va a hibridizar. Creo que cuando podamos volver a la normalidad vamos a querer ver gente y todo eso. Pero ahora que descubrimos que hay un montón de cosas que se pueden hacer, quizás no tan bien, pero lo suficientemente bien o placenteramente, los vamos a hibridizar más, y como vos decís, eso ya es algo muy distinto de lo que sucedía hace 5 años. Ahora, analizaste los datos del último informe de Reuters con relación a los consumos de noticias de la pandemia. Y en el caso de Argentina me llamó la atención que era más alto que los otros 5 países en la referencia de los medios tradicionales como fuente de noticias de la pandemia. Pero a la vez en todos los países había una proporción menor de gente que decía que confiaba en esos medios. ¿Cómo analizas esta dicotomía entre es mi fuente, pero por ahí hay una parte que no confía de todo en esa fuente? Bueno, yo creo que digamos, a los argentinos les interesa mucho estar informados. Bien o mal, pero les interesa mucho estar informados,
en comparación con muchos otros países, no con todos los otros países. Si esta encuesta de Oxford hubiera incluido, por ejemplo, Israel hubiera estado más informado que los argentinos. En gran parte porque lo que pasa en Israel es que como hay un país donde yo hago investigación, como hay una sensación latente, permanente de riesgo, el consumo de noticias es parte de la supervivencia en la vida cotidiana. Argentina, que es un país con crisis recurrentes, genera eso en la población, porque el consumo de noticias deja de ser algo secundario para ser algo que necesitamos para ver cómo nos orientamos. Eso va desde cuál es el precio del dólar, dónde hay piquetes, es la vida cotidiana, digamos. Acá en Estados Unidos nadie que no esté en el mundo de las finanzas está muy pendiente del precio del dólar respecto del euro, ¿sí? Entonces, a mí no me sorprende eso, que en Argentina haya un nivel de información, de interés en las noticias muy alto, pero también hay una historia bastante fuerte de sospecha respecto de la intencionalidad de los medios. Esto lo que hace es que la credibilidad que hay es baja. Oxford tiene el Reuters Institute for Study of Journalism, que publicó este informe con 6 países, saca todos los años, como vos sabés, a mediados de año, un informe anual con 37, ahora va a ser 38 países. Argentina suele estar de la mitad para abajo de la tabla en cuanto a confianza en los medios. Entonces no es sorprendente que pase eso. Lo que sí es interesante es que la credibilidad, la confianza en el gobierno es mayor que en los medios, en este caso, y hay muy baja polarización con respecto de los otros países, incluyendo Alemania. Una de las cosas que han sido interesantes en la estrategia comunicacional asociada con la estrategia de salud pública del gobierno actual es cierta estrategia bipartidista, en donde los anuncios principales, digamos, el principal anuncio me parece que se hizo con el presidente flanqueado por el intendente de Buenos Aires, intendente o alcalde, no sé cuál es la palabra que se usa, de Buenos Aires, que es de un signo político opositor. Trump no hizo ninguna cosa así en todo esto, ¿sí? Ni siquiera con los gobernadores con los que tiene que coordinar de alguna manera. Entonces, a mí me parece, insisto, yo no sé si es por eso pero me parece que el bajo nivel de polarización debe estar tal vez relacionado con esto, así como una mayor confianza de lo que se ve en otros países a la credibilidad del gobierno. Bueno, y esta para cerrar, para no abusar de tu tiempo y agradeciéndote nuevamente, ¿cuál vos dirías que es el nudo a prestarle atención en los próximos tiempos? ¿O qué estás investigando vos o qué te gustaría investigar vos de lo que se viene? ¿En general o con respecto de la pandemia? En general, pero calculo que no debe estar, digamos, no va a quedar exento de... No, a mí, digamos, yo acabo de terminar el 2 de marzo, justo antes que todo se viniera abajo, cerré un libro en el que venía trabajando hace 4 años. Bueno, está en primer proceso de revisión, pero está en manuscrito entero. Y el próximo proyecto grande en el que estuve pensando el último año más o menos, tiene que ver con el tratar de entender por qué nos cuesta tanto despegarnos de las pantallas, sin entenderlo como un proceso adictivo, como normalmente se lo entiende. Si sacamos la metáfora de déficit, que tiene que ver con la adicción, ¿qué es lo que nos pasa con las pantallas que nos hace estar tan conectados a ellas y hace tan difícil muchas veces la desconexión? Lo de la pandemia lo que hace es que lo potencia esto al infinito, y por eso es interesante tu pregunta de qué es lo que va a pasar después, ¿no? Pero a mí me parece que eso es una ventana bastante interesante, o a mí me resulta intrigante al menos, respecto de cómo cambia nuestra cultura o no. ¿Qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia en este tiempo en el que vivimos? Buenísimo. Yo creo que además de ¿por qué no nos despegamos de las pantallas? Vas a tener que agregar ¿por qué no nos despegamos de las pantuflas y las pantallas? Porque salir de esto va a ser duro. Totalmente. Bueno, Pablo, gracias.